Bueno, hoy tenemos que ver el texto de Santia, ¿sí? Una docente ahí de la universidad, es un texto que ya un poco, que hace ya en varios ingresos que está, y tiene que ver de cómo nosotros nos acercamos a la lectura. Si bien hay muchos productores que van a pensar que no van a leer, pero siempre hay que leer, ¿sí? Siempre van a tener que leer. Desde cuando compran un controlador usado y no saben, y no tienen el manual y lo empiezan a googlear para ver cómo es, y bueno, desde ahí, desde ese punto de vista mínimo, digamos que es un acercamiento a la lectura, siempre hay que leer, ¿sí? Bueno, les voy a tirar un par de tics o ideas principales, digamos, para ver por dónde viene el texto de Santia. Si tienen ahí un cuadernillo o algo, vayan tomando nota porque les va a servir para después hacer la actividad. De hecho, la actividad a las 18 ya le tendría que haber, se tendría que haber, estaba programada para las 18, tendría que haberles aparecido ya la actividad. Si van a encontrar dos actividades, una de Santia y una de Gioia. Hagan la de Santia, la de Gioia la vamos a ver mañana. ¿Sí? Nada más que pusimos las dos juntas en el Classroom. ¿Sí? Creo que son cuatro, después los vamos a leer la actividad, son cuatro o cinco ítems. Bueno, ¿quién plantea el texto de Santia básicamente? Cómo estudiantes universitarios nos acercamos, digamos, hacia la lectura, ¿sí? O qué visiones tenemos, o qué ideas tenemos, o parámetros, o estereotipos tenemos al agarrar un texto, ¿sí? También ofrece como una especie de cuadro de una diversidad de formatos de textos que ustedes se van a encontrar en la carrera, ¿sí? Donde obviamente van a primar los textos de académicos porque están en una universidad. Pero no solo eso, sino hay demasiados, o sea, hay una diversidad de textos como que yo les tiraba recién. El manual de un controlador MIDI, por ejemplo, ¿sí? Este también es un formato de texto. Bueno, hace mucho hincapié Santia en la interpretación que nosotros vamos a hacer el texto, ¿sí? La semana pasada decíamos, tanto del FODA como del texto de Rosales, que iba a haber tantos trabajos diferentes como estudiantes entregaran la tarea, ¿sí? Si bien cada texto hay un núcleo duro, hay un núcleo común, digamos, el texto habla de tal cosa, las interpretaciones que hacemos cada uno de los textos tienen que ver también con nuestro conocimiento previo, nuestra idea a priori que tenemos del texto y también lo que nosotros pensamos que dice el texto o el tema, nuestro sistema de ideas, nuestro contexto social, nuestro contexto económico, cultural, todo eso influye a que el texto tenga una interpretación que sea propia de cada uno, más allá de un tema que es común a todos. Ejemplo, si el texto habla de, a ver, la samba en Salta, ya sabemos que va a tratar de la samba en Salta, lo tenemos circunscripto, digamos, al tema, ¿sí? Pero cada una de las interpretaciones va a correr por cuenta de ustedes. Cada uno de ustedes le va a ver algo diferente al texto que los demás no lo van a ver, ¿sí? Porque eso tiene que ver también con que el texto es como lo enfoca Eco en el libro de la obra abierta, ¿sí? Un texto cerrado no dice nada, ¿sí? No sirve para nada. El texto adquiere significación cuando es leído. Una obra que no la ve nadie, que no la escucha nadie, no tiene tanta función social, digamos, ¿sí? La obra de arte, la canción, el sentido, la completa el que la escucha, el que mira el cuadro, el que lee el libro, ese termina de completar el significado de una canción, de una obra. Y eso mismo pasa con lo que plantea Santia de los libros. Nada más que no da el ejemplo de Eco, ese es mi perro que está ladrando. Jake Fully ya lo conoce, pues, el año pasado nos hizo sufrir varias veces. Les decía que el ejemplo del lado de la música, del arte, digamos, lo ponemos acá en este ingreso, digamos, ¿sí? El texto un poquito más duro va más al texto académico. Pero tiene que ver con eso. Un texto en sí solo no dice nada. Adquiere significado cuando es interpelado, cuando es leído, cuando es pensado, cuando es criticado, cuando es debatido, ¿sí? Por alguien que lo lee, digamos. Un texto es una relación entre el que escribe, es un diálogo, podríamos decir, entre el que escribe y en el que lo lee, ¿sí? A partir de ahí empieza otra historia, que es cómo ustedes empiezan a contar ese texto, ¿sí? Y que ahí ya pasamos a otra cuestión, digamos, porque cada cosa que ustedes saquen del texto va a ser propio de ustedes, y tiene que ver con esto que hablamos recién, su vida,
sus vivencias, sus experiencias, ¿sí? Sus experiencias positivas y negativas. Entonces, lo que le llame el punto del texto en que ustedes hagan foco, ¿sí? Capaz que no es la que el autor quiere transmitir, pero que a ustedes sí les sirve y es significativo. ¿Estamos hasta ahí o voy muy rápido y me estoy yendo muy por la rama? Perfecto. Estamos ¿Muy bien, estamos bien? bien. Viene que yo agarro la moto y le doy, así que por ahí. Sí, profe, tanga, mándele. Agarro la pentatónica y le doy nomás, ¿eh? Bueno, entonces decimos, ver el texto como una interrelación entre el autor y quien lo lee. Cuando vemos el texto, tenemos que siempre situarlo, o sea, contextualizarlo, cualquier texto, ¿sí? Académico, no sé, un paper, una revista, un manual, ¿sí? Situar en el contexto de producción, ¿sí? Porque en eso vamos a leer textos de 200 años, que no se adecuan a la realidad que hoy estamos viviendo, ¿sí? Económica, social y cultural, y tenemos que saber hacer esa salvedad, ¿sí? Cada época va a ir cambiando, los estereotipos de cada época van cambiando, los patrones, regímenes, legalidad de cada época va a ir cambiando, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el ejercicio siempre de situar al autor, desde dónde escribe, la mayor cantidad de información que tengamos, ¿sí? Si escribe desde un punto político, qué afiliación tenía, si me viene a la cabeza Gramsci, que escribió su obra digamos, desde ser prisionero del nazismo, ¿sí? Del fascismo, digamos. Y obviamente que él va a tener una gran carga de su propia experiencia en lo que escribe. Hace 70 años lo escribió, ¿sí? Obviamente que hoy no podemos hacer un análisis textual, digamos, de sus palabras, porque obviamente están imbuidas, están mezcladas, están muy pasadas por el ojo de su propia experiencia, pero sí podemos sacar las ideas generales. Entonces, siempre situar el texto en el contexto, ¿sí? Siempre ver qué quiere decir el autor, ¿sí? ¿Qué idea tiene el autor? ¿Qué idea nos plantea el autor? Que pueden ser muy diferentes a las que nosotros vamos a buscar o esperamos que nos diga. Porque obviamente entre texto, entre productor, o sea, entre escritor y lector puede haber 200 años de diferencia. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una brecha, ahí tenemos el diario del lunes, como quien dice. Entonces, situar qué objetivos tiene el autor a la hora de escribir y tratar de mostrar esa idea. Y después nosotros ver qué sacamos de eso y cómo lo adaptamos a nuestro tiempo, ¿sí? A nuestra realidad, a nuestro sistema de ideas, ¿sí? Que pueden ser muy diferentes. El mismo texto, y voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que sirve, ¿sí? Un mismo texto visto por, a ver, no quiero tocar ninguna susceptibilidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, un texto religioso visto por un representante de diferentes religiones, ¿sí? Va a tener una mirada muy diferente, ¿sí? Desde todo punto de vista, condenativo, o va a tener puntos en comunes, pero realmente son muy diferentes, porque son dogmas, ¿no? Muy diferentes a la hora de hacer ese análisis. Espero no haber tocado ninguna susceptibilidad, pero fue el primer ejemplo que se me vino en la cabeza. Bueno, ¿cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo para decir? No, por ahora no, bien. Bien. Podría haber puesto el ejemplo de la conquista. ¿Qué significó la conquista para los europeos? ¿Qué significó la conquista para los españoles? Para los americanos, ¿sí? Tenemos un mismo hecho que es invariable, ¿sí? Un mismo hecho, pero que tiene dos análisis 50 y 50 paneados, 100 y 100 paneados, left, right, así, 100 y 100, ¿sí? Y entre ese 100 y 100 un montón de posiciones al medio, digamos, entre más tibias y menos tibias. Y ahí Profe, tenemos otro hecho paradigmático. ¿Samuel? Buenas tardes, profe. Yo tengo una Ya, duda. dale. Integré recién el Classroom a la actividad, pero ¿cuál sería el texto? El texto está en el cuadernillo. Creo que página En- 33. Joya. Todo lo Gracias, que profe. vamos a ver, todas las actividades que vamos a plantear están en el cuadernillo. ¿Sí? Listo. Gracias, profe. Bien.
Todas. Creo que usted, es más, sí, página 33. Gracias, Esteban, por el dato. ¿Sí? Página 33. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, haciendo una rápida raconto, digamos, de puntos. Texto como una relación entre quien escribe y quien lo lee, teniendo en cuenta todo lo que implica eso, ¿sí? Tener en cuenta el contexto, las condiciones de producción. Quien completa el sentido es el lector del texto, y los textos no siempre dicen lo mismo, esa es la otra cosa que iba a decir. Un mismo texto nunca dice lo mismo a alguien que lo lee 2 veces, 3, 4, 5, 6 veces, ¿sí? Siempre le va a ir diciendo una cosa diferente, o le va a ir ampliando, o lo va a ir corrigiendo en la primera lectura que le hizo, ¿sí? Él les decía entonces, siempre situar el contexto del autor, no para criticarlo ni para defenestrarlo, sino para tenerlo en cuenta, y entonces a la hora de transmitir eso, poder hacerlo desde un lugar, digamos, que tenga cierta seguridad empírica, digamos, ¿sí? Que no estemos hablando por hablar o porque nosotros pensamos, o hablando desde nuestro fanatismo, si es que lo tenemos en alguna cuestión, ¿sí? Que también es una cuestión larga para el debate. ¿Qué nos permite el texto? ¿Qué nos permite la lectura? Eso también surge a partir del texto de Santi. Nos permite, primero, apropiarnos de un lenguaje, ¿sí? De un lenguaje, de las formas de hablar, de escribir y de pensar. Nos permite también un texto empezar a cultivar lo que es la famosa frase cliché y no tan cliché, el pensamiento crítico, ¿sí? El leer te abre el mundo, o sea, te permite nuevas ideas, que las podés tomar o no, ¿sí? Pero por lo menos sabes la existencia de esas nuevas ideas. ¿Quién dijo, profe? Pedro. Acá, yo, Pedro. Acá, de hecho, lo cita acá en el texto, dice, leer puede volverlo a uno algo rebelde, influirle la idea de que posiblemente apartarse del camino que le han trazado otros, escoger la propia ruta de su propia manera. Algo así. Uno puede esparcir y... Se me congeló Pedro, ¿puede creer? Justo que iba a hablar Pedro, se me congeló. En una casa es muy difícil que vea la tele. Eso es algo que veo yo muy común. Onda, un buen lector no ve la tele casi nunca. Y eso es una referencia que veo que es bastante común, que más que dejarse llevar por los medios, se dejan llevar por los puntos de vista de otros autores o otros no tan conocidos, pero que también tienen otra cosa que transmitir. Bien, Pedro, gracias. Una parte que se te cortó, que fue la primera, que no sé si se me cortó a mí o se les cortó a todos. A todos. Sí, yo tampoco puedo. ¿Podrías hacer de nuevo la reflexión, Pedro? Sería mucho pedir, te pedimos otra entre todos. ¿Cuál? ¿La frase que me atreví a citar o la reflexión? La reflexión que hiciste después, inmediatamente después. No, que después... Perdón, mi internet es muy malo, perdón. No, que con lo que cita acá Santia, es que casi siempre cuando uno lee, y más, mientras más lee, la información y los conceptos entran de otra forma. Es como un medio de comunicación, no es como estar viendo la tele que es todo muy banal y que hay un montón de manipulación detrás. Uno, mientras más lee, puede abrir más su campo de vista frente a lo que le pasa y frente a los conocimientos que uno lee, y por ahí ir formando un camino en vez del que la sociedad te impone, entre comillas, porque nadie le impone. Bueno, en algunos casos sí, pero leer te hace un poco más libre en ese sentido. Esa es la reflexión. Perdón si no me expliqué bien, espero que me hayan entendido. No, todo perfecto, Pedro. Nada más que no te habías... La primera parte como que te congelaste y no... Toda esa parte que está buenísima no la teníamos que hacer. Profe, quería agregar un dato de color a lo que dijo Pedro, que me parece súper interesante, que nada, en un país como Argentina, y bueno, la mayoría del mundo más que nada, pero en un país como Argentina que está todo muy dividido, uno tiene que leer hasta 5, 6, 7, 8 portales para poder llegar a entender un análisis general de todo, porque te pones a ver cada medio,
que dice desde su postura política, su opinión, interés que hay detrás fondo y en definitiva te termina armando una tramoya en la cabeza que te termina leyendo hasta 8 portales para poder informarte de las cosas. O sea, es un análisis que bastante importante que hacer hoy en día para informarse solamente, o parecer informado. Sí, pensamiento crítico, Fran, vos lo dijiste, ¿sí? Si solamente escuchamos una campana, que es como el ring del boxeador, ¿viste? Dale que vas ganando y te están pegando un mirabón, ¿viste? Es que, Aparte de que en los medios está todo muy manipulado y todo entra de una forma que nadie le puede hacer caso hoy en día a los medios de comunicación. Pero nada, me atrevo a citar una frase de Borges que decía, un buen lector es mucho más peligroso que un buen escritor, porque depende de cómo uno perciba lo que un escritor muy grosso quiere transmitir, va a generar distintas cosas en la cabeza de aquel lector, y de un escritor grosso puede ser uno más grosso. Genial, Pedro. Genial el aporte, ¿sí? Yo iba a tirar una frase, pero no es tan erudita. Es de Ricardo Mollo. Me dejaste por el piso con la frase de Borges. Pero Mollo, cuando le explicaban el boom, cuando le explican, no, cuando le preguntaban en una entrevista, vieron que él grabó en Abbey Road, el Narigón del Siglo, que es un disco bastante particular para los productores. Nos debíamos un poquitito y volvemos al hilo del texto, que ese disco no tiene compresión. Es un disco que suena, lo comparas con otro disco y suena chiquito el disco, el sonido. Pero porque está vivo, porque tiene dinámica y porque fue una elección artística, no pasarlo por los compresores. Amén de eso, cuando le hacen una entrevista, él decía qué pensaba de los nuevos géneros que están, te gustarán o no, pero que siempre están en los medios. Y él lo define con 2 palabras, que tiene que ver también con el uso que usan de los mensajes políticos, sociales, económicos, que es alta rotación, ¿sí? La alta rotación es un mecanismo que utilizan los medios para ponerte, ¿querés ver YouTube? ¡Tum! Te sale un tipo cantando. Vas al Facebook, te sale el mismo tipo cantando, ¿sí? Prende la radio, te sale el mismo tipo cantando detrás. Ves una pauta publicitaria y está la pauta de tractores y está detrás el mismo tipo cantando, que no tiene nada que ver capaz con los tractores. Bueno, para volver a otra frase, que la letra con sangre entra, decían, ¿sí? Entonces siempre se te repite, y eso tiene que ver con procesos cognitivos, ¿no? Al final eso te va quedando. Y esto es muy de los músicos, ¿sí? Eso va quedando, digamos. Entonces. Hay que entenderlo, Ricardo Mollo. No. La Virgen pasó haciendo a la Delta. ¿Qué me estás hablando? Me quedé flasheando 20 horas. No te llamo a Capuroto, ¿de qué estás hablando? Por favor. Pero bueno. Entonces, a lo que se apunta en cualquier lectura, ¿sí? Es a tener un pensamiento crítico propio, que no significa destruir al otro, ¿sí? Sino saber manejar que hay alternativas, ¿sí? Manejar los diferentes contextos donde se produce, donde ustedes también van a producir música y van a laburar, ¿sí? Como, creo que la frase la venimos repitiendo al principio, un productor, un profe, no es el que viene, que es un crack, que sabe todo lo del delay, lo del river, en todo room, digamos, sabe todo, no. Porque ustedes van a trabajar con personas, ¿sí? Pueden ser muy crack con eso, pero al final terminan laburando con personas. Entonces, la lectura un poco también acerca de esas cuestiones, ¿sí? Acerca de ser un poco más humano, ¿sí? Al situarse en el contexto del otro, de uno, ¿sí? Bueno, entonces les recomiendo que comiencen un poco a leer. Un poco, por ahí viene el texto de Santia. Al final del texto de Santia da, a medida de datos, los tipos de textos que ustedes se van a encontrar en la carrera y en la vida, ¿sí? Y cada uno de esos textos tiene algunas características que la van a ver ustedes en el práctico. El año pasado nosotros habíamos hecho un práctico con la hélice va a acordar seguro, no sé si está la hélice, me parece que le vi por ahí. Sí, sí, estoy acá. ¿Te acordás, Eli, que hicimos el práctico con las letras del canción?
Lenny y vos, perdón. Con las letras, De las canciones, que había elegido letras de canciones y la adecuaban a cada uno de los textos. Y el ejercicio sí, era, justo en eso pensaba mientras. y el ejercicio de digamos, lo que yo dije con palabras, ahora, después fue acompañado de cómo cada uno de ustedes, digamos, puede sacar un significado diferente de una letra, ¿sí? Más allá de que el autor propone, y algo tan simple como eso. Bueno, voy a tomar agua, me estoy hablando mucho. ¿Los escucho? Juli, ¿vos querías dejar Bueno, con toda la mano? ¿O vos, Eli? La Eli. Pri, pri. Van primero. Pensaba en esto de las letras que nos pasa de estar leyendo un tema, escuchando una vez la letra, ¿no? Entender la mitad de las cosas, volver a escuchar el tema, entender un poco más de la letra, y si conocemos un poco más del autor o de la autora, del contexto, y lo volvemos a pensar a la semana y al mes y a los 3 meses y al año, a la misma letra, nos va pasando que vamos descubriendo un montón de significados ahí atrás, ¿no? Y que van tomando profundidades como mucho más serias con el tema. Bueno, es lo que está hablando de leer y volver a leer, y pararse desde otro lado, tener que contextualizar. Una también cuando va transitando, va hablando de más herramientas para poder observar la realidad, y después cuando se repasa el mismo tema, el mismo texto, se entran otras cosas. Por eso se recomienda leer el texto, aunque no se entienda nada, para ir familiarizándose con la idea, con las palabras, con la forma de escribir de la autora o del autor, porque no es lo mismo una letra de, ¿no? Sumo, Spinetta, carajo, completamente diferente. Y pasa lo mismo con los textos académicos, ¿no? Los y las autoras también tienen su postura política, su forma de concebir el mundo, sus objetivos también al escribir. No es que se escribe tampoco así nomás, sino que también hay maneras de escribir y recorridos mentales diferentes. No sé si me explico. No sé si se les viene algún ejemplo de lo que estoy diciendo. Bien, Eli. Ahí se cortó un poquito, pero se entendió. Una cosa más, antes de ya ir finalizando. Normalmente tendemos todos a cerrar la puerta a quien está parado en la vereda de enfrente, ¿sí? Desde ser de River o Boca, por cuestiones así muy banales, a quien está parado en la vereda política o religiosa o cultural o económica, ¿sí? O quien piense totalmente diferente de nosotros. Realmente digamos, tendemos a no leer esos textos, pero textos, a ver, no quiero decir del talento, porque no creo en el talento, sino en el trabajo. Pero gente que escribe bien, hay en todos lados, ¿sí? Y nunca mejor a la hora de discutir o debatir o de pelear por un derecho, lo cual son las cosas que han salido, digamos, en la primera semana, que es leyendo al otro, justamente al que no tenemos, o aparentemente no tenemos nada en común con eso, ¿sí? No hay que privarse de lecturas. Leer algo no te convierte en eso, ¿sí? De hecho, pasás a conocer eso para aún tomar más distancia, digamos, pero esta vez con fundamentos. Tomo distancia por esto, ¿sí? Con cuestiones prácticas. Otra cosita metodológica para leer textos. Cuando ustedes leen un texto, siempre hay un hilo conductor del texto, una idea que el autor va pasando de párrafo en párrafo, y eso es inherente al texto, ¿sí? Ustedes cuando escriban, cuando vayan a pedir un presupuesto, a pasar un presupuesto a la municipalidad para pedir un sonido y un dinero para hacer el recital público en la plaza, ¿sí? Que tengan que presentar un proyecto por escrito, o cuando los profes
presente en su programa, ¿sí? Tiene que tener esta cuestión de coherencia, ¿sí? Tiene que saber un hilo que te va llevando al otro texto, ¿sí? Eso es un texto, eso se llama tener coherencia en un texto. No es fácil de asimilarlo, porque yo le estoy diciendo 2 palabras, ¿sí? Eso lleva como tocar, lleva ejercicio de leer, de ir identificando las palabras, de ir identificando los temas, ¿sí? Entonces siempre traten de ver eso, que siempre el autor les dice algo más allá de que lo que ustedes saquen de ese texto. A lo mejor no le interesa lo que dice el autor, y está bien que no le interese lo que dice el autor, van al texto por otra cosa. Van a comprar cuerda y se terminan llevando una guitarra. Pasa, no sé por qué, pero pasa. O van a comprar hamburguesas cada vez con una Fender y después dormís afuera. Porque tu pareja te firma el divorcio, pero no importa, ¿sí? No digan cómo vivo. Claro, esas cosas pasan en la vida. Un mes comiendo arroz. Un mes comiendo arroz y polenta. Que no. Pero bueno, entonces, van a ir a buscar una cosa al texto, el texto les va a ofrecer otra, pero capaz que ustedes del texto sacan otra cosa además de la que ofrece, ¿sí? Entonces, esa idea de progresión en el tema está presente en los textos y es lo que ustedes tendrían que ver a la hora de encarar un texto. Bien. Metodológicamente, yo le tiré los centros necesarios para encarar ese texto, que es un texto muy cortito, tiene un poquito caril y es muy ágil a la lectura. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna cuestión? ¿Puede ser el texto? No, ¿sí? A mí me hacía acordar un poco que venían hablando sobre todo de Eli, de que a veces no solo está puesta, no hay un mensaje dentro de la letra, sino también instrumental, que suele pasar mucho con las bandas sonoras de la película, como a veces o tienen cierta progresión de notas para cada personaje, cosas así que tiran mucha información de la misma película. También sabiendo leer eso, se completa a veces más todavía el mensaje de distintos artistas. Absolutamente de acuerdo con vos, Mauro, ¿sí? Cuando uno analiza vamos a poner obra, aunque no es un término que no me gusta mucho, obra de arte, pero como para que se entienda, ¿sí? Una producción, vamos a poner una producción artística, X, ¿sí? Si yo voy a ver un cuadro del Museo del Louvre, voy a decir, qué bueno que está, no pinto ni mi casa, no tengo ni idea de la técnica que utilizó, ni lo que quiso representar el artista, ¿sí? Si voy a escuchar música en un estilo en el cual yo me desenvuelvo bien, obviamente que voy a tener una ventaja por sobre el resto, porque voy a estar atento y voy a tener mucha más información de la que percibe alguien que no esté imbuido en ese estilo, ¿sí? Y lo mismo pasa con un texto, digamos. Vos cuando vas a encarar un texto, mientras más información, con todo, vos vas al final, le rendí el final. Profe, te dio un texto nomás, bueno, ¿qué hacemos? te pongo el 2 ahora, después como que, sí, no, sí. Tienen que tener la mayor cantidad de información posible. ¿Quién dijo vos que interrumpo un momento? Pedro. Sí, eso lo veo reflejado mucho en, supongamos, yo me gusta mucho el rap, me gusta mucho improvisar, y he ido a un par de competencias, y eso es y hay veces que hay gente que no va informada, y vos tirás un berretín así, una rima muy básica, que bardeando a otra persona, y te la regritan, y pará, no dije nada, tiro un berretín, estoy pensando algo bueno, y cuando tirás algo bueno te la festejan 10 o 20 raperos que curten el mambo, y que saben de lo que estás hablando. Tira una rima de algún escritor o de algún rapero o de alguna rima de lo que se llama casaflá, que le dicen los pibes. Y lo veo muy reflejado en eso, que por ahí hay mucha gente que, como esto del hip hop se está masificando tanto últimamente, veo mucha gente que se junta en la plaza y te grita un berretín. Cuando uno realmente me llena es cuando tiro una rima que me gustó, que le elaboré, y me la gritan, pero me la gritan 20 que me la casaron. En eso lo veo reflejado. Bien, es pertinente, es muy pertinente el aporte de Pedro, ¿sí? Igual, ¿quién dijo? ¿Quién habló? Hay una voz que habló, o ya escucho voces yo generalmente, así que pueden ser mis voces propias o pueden ser las de ustedes. Julián ya sabe, por eso no se asusta.
Ya lo lloraron ahí atrás suyo, profe. Faltaba. Y después me dice que estoy solo. Es que está solo porque quiere. Bueno, entonces, más o menos se va entendiendo, digamos, ¿sí? Cómo hay que encarar un texto. Mientras más info tengamos, que a veces siempre no es posible tener toda la info, tampoco hay que saber todo para hacer algo, ¿sí? Siempre tener la precaución de tener la mayor cantidad de información, ¿sí? A la hora de hacer ciertas prácticas. Pero es como todos, si agarramos un instrumento por primera vez, y obviamente que no tenemos la información de cómo se prende, lo más probable es que hagamos la denuncia en Mercado Libre porque nos estafaron, ¿sí? Sí, cosas muy obvias, pero tiene que ver con esto, ¿no? Hablando un poco en serio, ¿sí? No privarnos de ninguna lectura, ¿sí? Después uno elige. Y el pensamiento crítico tiene que ver con eso, con lo que un poco decía Pedro, es elegir, ¿sí? Tener la posibilidad de elegir y el saber por qué elegimos eso, o al menos creer que sabemos por qué, ¿sí? Sin llegar al fanatismo, ni a cegarse, ni a pensar que nuestra verdad es la única, ¿sí? O nuestra palabra, digamos, es la que vale, ¿sí? Siempre hay experiencias que nos van a poner en jaque. Tenemos que estar abiertos a esas experiencias, ¿sí? Cerati decía, un día le preguntaron sobre la cumbia, vos, Juli, ya escuchaste la anécdota. Le preguntaron sobre la cumbia, decía, ¿qué pensás de la cumbia? Si alguien te viene y te hace escuchar cumbia. Cerati dice, ¿cómo no lo voy a escuchar? Si es alguien que me está mostrando algo que es significativo para su vida. Después elijo si lo compro o no, el CD, o si me lo bajo en Spotify ahora. Pero ¿cómo no le voy a prestar atención a alguien que me está dando algo que significa mucho para su vida? Bueno, un poco es el espíritu, ¿sí? Juli, está muy callado, me asusta. Veo que todavía no ordenaste No, atrás, pero Laura te va a retar de nuevo. no, no, voy frito. Esta semana me va a cagar a pedo, perdón por la palabra. No, lo estoy escuchando bárbaro. Me encanta que la participación. Me quedé así pensativo porque digo, con el tema de la empresa esta que me puse, Gustavo, que te conté de la productora, la estoy armando con todo lo que me pasan los pibes, que Pedro recién contaba del freestyle, o bueno, el rap, ahí no lo terminé de definir qué es lo que hacía bien, y digo, bueno, ¿qué pasa que todavía no me pasó todo ese material, siendo que es principio de mes, y bueno, podría facturar algo ahí. Siempre hay que facturar algo. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas o cosas, pasamos al cierre musical de Julián, que siempre quiso ser presentador de la tele, y bueno, hoy le estamos cumpliendo el mes del sueño. Una maravilla, una maravilla. Soñado. Che, le acabo de tirar el palo a Pedro y... No, pero sí, se está haciendo el sota. Pedro, ¿estás ahí? Te voy a interpelar, quiero que lo sepas. Se me fue. Lo Pedro agarré en mal Agustín momento. Casari. ¿Está ahí? ¿Lo ¿Yo? está hablando? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, vos. No, que acá van, el que va Sí. soltando lo que hace, yo lo agarro y lo atajo, ¿viste? Pido que, bueno, no se haga el sota o no se haga la sota y me pasen material. Algo debes tener alguna vez. Te habrás grabado. Tengo Si no, mucha te letra. ahí. Tengo mucha letra, mucha pasión mal hecha. Eso es lo que tengo. Pero te lo comparto, no tengo ningún problema. Hola, disculpa, Julián. Pero por favor, comparta. Mandalo al mail o al privado, pero a WhatsApp. Por favor, queremos conocerle, queremos compartir. Sí, signos de pregunta. No sé quién está detrás. Me llamo Samuel Carabajal. Quería preguntarte por dónde te puedo pasar el material o algo así como para que lo escuches y eso. Me lo pueden pasar al WhatsApp por privado, o al mail, que es, esperen porque, módulo general música 2021. Bien. Lo voy a volver a anotar por acá. Bien, así lo anoto. Módulo general música 2021 @gmail.com.
Manden porque nos quedamos, si no, esta semana estamos faltos, ¿eh? Tenemos que seguir compartiendo. Tenemos un mes todavía, ¿eh? Tenemos un mes Claro. para compartir Sí, música. no Y hay me van a decir, somos 40, escúchenme. No me van a decir 40, no. tienen que sobrar. Tienen que sobrar. Bueno, Buenísimo, y ahí juego- te voy a compartir entonces. Muchas gracias. Y el jueves tenemos doble porque seguramente nos vamos a juntar con la comisión de Laura. ¿eh? Así es. Bueno, muy bien. Entonces, el turno hoy de compartir es de el señor Francisco Miranda, más conocido en el ambiente como el señor Triquiu. ¿No es así, Fran? Así es, profe, querido. Nada, buenísimo que lo va a compartir, pero nada. El profe no me gusta, profe, porque me Bueno, pone muy de la vereda enfrente. Para eso está el Gustavo. Juli. La música de No, Darth Vader. quería, antes de que lo compartiera, explicar un poco cómo se da toda la cuestión esa. Y nada, yo producir hace 5 años, efectivamente. Y además de la música ambient, que me pareció más como algo más piola para compartir quizá con ustedes, más que nada por la carrera y toda la onda, yo también hago minimal house, que es como una rama de la electrónica, pero más under, no tan comercial, ni tan palero, ni no quiero ser crítico ni nada, pero aborrezco todo lo que es la música con el periodo de tarros, diría mi abuelo, que es media secamente para el oído, ¿no? Y este proyecto de ambient se dio el año pasado en pandemia, porque yo estaba hablando con un amigo de Rosario, que él es el dueño del sello, y bueno, yo estaba haciendo la música que me gustaba a mí, en ese tiempo estaba escuchando música ambient, y bueno, y me habla y me ofrece la oportunidad de sacar una canción en varios artists, porque es un álbum de 14 pistas, donde participan productores de Rosario, que son más del under, más que nada, y bueno, participa gente de España, de Rumania y de Portugal. Está muy interesante, yo a Juli le pasé el link para que si quieren escucharlo, lo cargue acá y escuchan las 14 pistas. La mía es una sola. Pero bueno, nada, es un proceso copado en el día que salió esa canción. Lo hice con 2 sintes que tengo, un Mopo Case y un Tetra. Tiene mucha síntesis de sonido aplicada. Porque bueno, yo hice varios cursos con eso. Y fluyó en una noche loca que cayeron 2 amigos, estaba re inspirado y surgió. Y quedó copada la idea, al chabón le gustó, así que bueno, nada, si quieren escucharlo, que bueno, que Juli le mande play, pero esa es un poco la brevedad de toda la movida ambient. No quiero saber esa noche previa. No, tranquila, No, tranquila. no. Un vinito nomás, un vinito nos tomamos ese día. Pinito, le dicen. Bueno, entonces, vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es, yo les voy a compartir el link, que ya se los mandé ahí al chat, y al mismo tiempo lo vamos a pasar también a través de mi pantalla. Bueno, y acá no tendremos que, me parece que la propuesta, no sé, Fran, vos qué opinás, pero es como más introspectiva tal vez. Tenemos para escuchar un rato ahí y poner la cabeza en esto, ¿no? Auricular es mejor también, ¿no es cierto? Bien, vamos. En 5, 4, 3, 2, 1 y vamos arriba.
¿Qué tal? Bueno, Fran, tremendo. Bien ahí, muy bueno. Muy bueno, hermano. Muy bueno, Fran, te felicito. Que reviente de likes ese video en ese canal. Una hermosura esto, che, de estar conociéndoles, conociendo lo que hacen, cada uno con su onda. Buenísimo lo tuyo, Fran. Ahí, che, te iba a preguntar, Fran, en el Bandcamp es pago o no? Me pareció ver, o se puede... Yo no te escucho, pero no sé si No soy se yo te nomás. escucha, Fran. No, no se escucha nada. No, y Mate creo que levantaba la mano alguien. Julián. Mate y no sé si Pedro lo dejó levantar hace rato. Creo, Mate, yo hay un artista que he escuchado por Bandcamp, creo que no se paga, pero tenés la opción de pasarle plata al artista. Me parece que es así, si mal no recuerdo, pero no estoy seguro. Capaz que va por ahí la cosa. Perdón, quería preguntar si para pasar algo tiene que estar así grabado o subido a algún lugar. Porque quizá No, tengo no, algunas cosas en vivo, de una. o tengo temas grabados pero que no los subí porque prefiero todavía no subirlos. Eh, bueno, no sé, por ahí sería bueno, te paso. Qué sé yo. Lo que pinte, Mate, lo que te pinte Dale, a vos. dale. No hace falta. Un poco lo decíamos el otro día también, justo nos viene tocando compartir, o se vienen animando más, muchos que ya tienen como toda una producción encima, digamos, pero no es necesario para nada, digamos. La idea es compartir y a través de eso también generar un espacio para que nos conozcamos un poco más, sobre todo en estos tiempos donde es una de las únicas formas que tenemos de ver un poco qué hace el otro, ¿no? Bueno, el encuentro es a través de la música, porque entendemos que están acá reunidos, parece frase de parroquia, pero estamos acá reunidos más allá de toda esta situación de ingreso, nos une la música, ¿no? Desde algún punto, de alguna arista. Tenía conectada la placa, ¿ahora se Entonces, escucha? sí. ahí está, Fran. Ahora sí. No, les decía que Bandcamp es una plataforma que ahora se está moviendo muchísimo más que SoundCloud. O sea, la mayoría de los sellos digitales de mi género, y por lo menos de la música que yo conozco, se están moviendo por ahí. Es más, Bandcamp generalmente sabe hacer una vez al mes que la compra que la gente hace hacia los artistas y demás no les cobra un porcentaje. Entonces es una de las plataformas que más apoya a los artistas independientes, a los sellos independientes. O sea, está muy bueno en ese sentido. Y con el tema de la plata, que preguntaban varios, tenés cierto límite de escucha en algunos sellos y en algunos links de determinados artistas. Pero generalmente en creo que no hay límite, o sea, puedes escuchar la cantidad de veces que quieras, si no, está en Spotify y también en YouTube para escuchar. Pero bueno, yo no tengo drama porque a mí me lo regalaron. Si quieren, subo en estos días, en una próxima clase, el link, así se descargan el álbum completo en WAP. Entonces lo escuchan en su monitor, en su casa y lo tienen en buena calidad, se lo regalo de buena onda, no tengo drama en ese sentido. Con carpa, porque si no me mata el jefecito. Sería buenísimo, Fran. Pero nada, sí, o sea, pueden escucharlo cantidad de veces que quieran. No hay problema con eso. Y el tema de la gente que paga ahí por la música, vos generalmente pagás en dólares
acá en Argentina se te especifica cuando vas a pagarlo, se te pasa a pesos en un Rapipago, por ejemplo, y te mandan un link de descarga para descargar en 320 o en WAP. Tenés esas dos opciones para descargar la música. Pero posta que es una plataforma muy buena. Para la gente que está haciendo música de forma independiente, yo le recomiendo que por ahora es una de las mejorcitas. Y es más, van a lanzar una plataforma en vinilo ahora, Bandcamp. Así que es una propuesta interesante y que hay muy buena música ahí, por si quieren escuchar. Pero nada, gracias a los profes por compartir y espero les haya gustado el viaje al cine ese. Tremendo, Fran, tremendo. Pleno, gracias a vos, loco, y por toda esa info que siempre vale porque estamos en distintos espacios y está buenísimo conocer. Pues yo, por ejemplo, de esta onda, nada, no curto nada y me encanta escuchar cosas nuevas, me encanta. Así que buenísimo. Échale nomás. Bueno, estaríamos entonces. Ahí dejo de grabar. Ahí voy teniendo la grabación.